En este video verás Géminis, la tercera expresión de Dios, la dualidad divina y la necesidad de comparar. El don de la palabra, el verbo creador en movimiento, la levedad y la infinitud del conocimiento, el puente entre mundos. La gran invitación de la tercera expresión de Dios. Géminis, la tercera expresión de Dios. En el gran despliegue de lo divino, cada arquetipo del zodíaco manifiesta un aspecto esencial de la conciencia universal. Si Aries representó el impulso primordial y Tauro trajo la estabilidad necesaria para la forma, ahora es preciso comprender, interconectar y aprender. Así surge Géminis, la tercera expresión de Dios. La tercera expresión de Dios se manifiesta en la fluidez del conocimiento, en la habilidad de preguntar, en el acto de comunicar y en la conexión entre todas las cosas. Si el Creador pensó y estructuró la materia, ahora Él se mueve y observa, establece puentes y compara diferencias, trayendo la dualidad como herramienta de aprendizaje. El elemento aire y la mente divina. El universo, como nos enseña el Kybalion, es mental. Dios es mente, y Géminis es la primera expresión pura del pensamiento dentro del zodíaco. El aire, invisible y sutil, simboliza la expansión y el movimiento de la inteligencia. Como el viento que atraviesa fronteras sin ser contenido, la mente de Géminis está en constante exploración. Preguntar, investigar, cuestionar, comparar, constatar, concluir, aprender y compartir son los fundamentos de la sabiduría geminiana. Nada en Géminis es estático, pues la propia esencia de Dios en este arquetipo es movimiento, como una centella que salta de un pensamiento a otro. La tercera expresión de Dios nos enseña que el saber no es absoluto, sino fluido y adaptable. La dualidad divina y la necesidad de comparar. Géminis nos presenta el siguiente paso de la evolución: entender que todo puede verse desde dos perspectivas. Así como la luz y la sombra existen para revelar contrastes, la tercera expresión de Dios nos desafía a examinar la realidad desde diferentes ángulos. La dualidad geminiana no es contradicción, sino complementariedad. Aprendemos a través de la comparación, día y noche, frío y calor, bueno y malo, correcto e incorrecto. El discernimiento nace de esta interacción, pues solo contrastando podemos constatar. La tercera expresión de Dios nos recuerda que la verdad no es una línea recta, sino un juego dinámico de perspectivas. El aprendizaje ocurre cuando no nos encerramos en una única respuesta, sino que buscamos, investigamos e intercambiamos conocimiento. El don de la palabra, el verbo creador en movimiento. Si Aries trajo la chispa de la existencia y Tauro consolidó la materia, Géminis viene para nombrar, describir y traducir. La palabra es una herramienta divina y sagrada. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. La tercera expresión de Dios se manifiesta en el lenguaje, en la capacidad de conectar ideas y crear redes de interacción. Como el soplo vital que lleva pensamientos al mundo, Géminis canaliza la sabiduría celeste a través de la comunicación. La palabra transforma, acerca y expande conciencias. Dios se expresa en cada conversación, en cada historia contada, en cada pregunta formulada con curiosidad genuina. El lenguaje es el código sagrado de la mente divina, y la tercera expresión de Dios nos enseña que quien domina las palabras, domina la realidad. La levedad y la infinitud del conocimiento. A diferencia de Tauro, que se fija y se aferra, Géminis nos enseña que el aprendizaje es infinito y mutable.
Ninguna verdad es estática, y toda certeza puede ser cuestionada. Esta es una lección esencial de la tercera expresión de Dios: el desapego al conocimiento fijo y la necesidad de explorar nuevos horizontes. La juventud y la levedad de Géminis son fundamentales. Un espíritu curioso y abierto a las infinitas posibilidades permanece en constante renovación. Así como Dios es infinito, también lo es el proceso de aprender y enseñar. La mente geminiana es inquieta porque refleja la expansión del propio universo. El puente entre mundos. Géminis transita entre diferentes realidades, entre diferentes culturas, entre diferentes ideas. La tercera expresión de Dios nos enseña que la diversidad es la riqueza del aprendizaje. Ningún conocimiento puede ser absoluto si no es compartido. La misión de Géminis es atravesar fronteras, conectar mentes y hacer circular el saber. Así como el aire lleva la semilla de un lugar a otro, Géminis difunde ideas, promueve el diálogo y abre caminos. Conclusión. La gran invitación de la tercera expresión de Dios. La tercera expresión de Dios nos enseña que la vida es un aprendizaje eterno. Con cada pregunta, con cada duda, con cada conversación, expandimos nuestra percepción de lo divino. Géminis nos invita a ser cuestionadores, a no conformarnos con verdades dadas, a experimentar, a intercambiar y a absorber el conocimiento como parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. Dios es movimiento, Dios es conexión, Dios es la comunicación incesante entre todas las cosas. Así, a través de la tercera expresión de Dios, aprendemos que cuanto más descubrimos, más entendemos que el saber es vasto como el propio infinito, y es en ese infinito donde Dios se hace presente, en el intercambio constante, en la curiosidad sin límites y en la búsqueda eterna de la verdad.